Muy bien. Chicos del primer año de secundaria del aula Newton, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Francisco de Castillo. Nuevamente nos reencontramos con ustedes para llevar a cabo nuestra sesión de aprendizaje virtual correspondiente al día de hoy, 27 de octubre del 2021. ¿Ok? Hoy entonces vamos a trabajar eh, y empezar con el cuarto bimestre, con el tema de el verbo, ¿ok? Vamos a definir el verbo, vamos a hacer los accidentes gramaticales del verbo, y por supuesto tenemos que saber que el verbo es la palabra que expresa acción, ¿no? Pero no solamente acción, el verbo también expresa pasión, expresa estado, existencia. ¿Ya? Por eso que el verbo va a ser la palabra, digamos, que más eh, se utiliza en el español, ¿ya? Esta palabrita, el verbo, inclusive solamente el verbo puede hacer una oración. Por eso que es muy importante que nosotros sepamos, ¿ya?, lo que es el verbo, la importancia que tiene en nuestra lengua española y por supuesto también el uso que debemos hacer o que debemos tener con esta palabra. ¿Ya? Entonces, inmediatamente voy a subirles el material que tengo para ustedes sobre el verbo, ¿ok? Y vamos a trabajar el día de hoy entonces con el verbo, ¿sí? Entonces, el verbo, ya les estaba diciendo, que es esa palabrita, esa palabra que expresa acción, ¿ya? Expresa acción, pero también, por supuesto, el verbo es fundamental para que exista una oración. Ya les manifestaba que una sola palabra, como el verbo, puede formar una oración. Pues bueno, pues bien, vamos a ver acá la definición del verbo, ¿ok? ¿Qué es el verbo? ¿Cómo puedo saber la función que cumple el verbo? Miren, el verbo es la palabra que informa, ¿sí? Informa, efectivamente. Nos dice lo que hace el sujeto, nos dice lo que hace la persona, animal o cosa. ¿Qué acción está optando en ese momento? Por eso que si nosotros vemos acá, el verbo va a ser la palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa un sujeto. Como sucede acá. Tenemos el sujeto, miren, Manuel, ¿ok? Manuel, ¿qué nos dice? Acá inmediatamente, ¿qué nos dice? Manuel desayuna temprano, Manuel toma autobús, el autobús de las 7:30, Manuel llega a su trabajo, ¿ok? Así es el Victorino. El verbo es, eh, digamos, esa palabra que permite que las personas, animales o cosas hagan una acción, desarrollen una acción. Como sucede acá, Manuel, ¿qué está haciendo? Está desayunando, está tomando el bus, está llegando o llega a su trabajo a las 8, trabaja sin descanso hasta la 1, y también Manuel piensa en la hora de volver a casa. Entonces, como tú has podido darte cuenta aquí en este ejemplo, el verbo, ya, el verbo está informando, mira acá, todos estos, está informando de lo que hace Manuel. Entonces, hace un momento te dije que en todas las oraciones, en todas las oraciones, hay una palabra que nos dice, que nos informa, que nos hace referencia de lo que está haciendo el sujeto. Esa palabrita es el verbo. Esa es la palabra que se llama verbo. Por eso, si yo veo en estos
¿no? En estos dibujos, con estas imágenes, inmediatamente vamos a decir, ese niño estudia. La señora riega, está informándose de lo que está haciendo la señora. Podemos decir, él pinta, los niños juegan, ¿ok? Podemos decir, los esposos se abrazan, amanece, ¿ok? Los enamorados o los novios comen, el, el ave vuela y así es. Claro, entonces, estas palabritas, que se llaman verbos, están informándonos acerca de lo que hace el sujeto. Entonces, vamos a partir de ahí para luego eh, empezar a definir ya sobre los diferentes criterios de la lengua, o mejor dicho, los diferentes criterios que tienen las ciencias acerca del verbo. ¿Ya? Vamos a empezar con la definición semántica. ¿Qué nos dice el criterio semántico sobre el verbo? Acá está. Este es el aspecto semántico. Acuérdense que la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Vamos a ver la semántica, ¿qué nos dice sobre el verbo? ¿Ya? El verbo, según la semántica, nos dice que es la palabra, escucha bien, ahí, escucha bien, acá está, es la palabra que expresa el comportamiento del sujeto. Entonces, semánticamente, el verbo es una palabra que nos dice el comportamiento. Y si hablamos del comportamiento, estamos hablando de la acción, de la pasión, del estado y de la existencia del sujeto. ¿Ya? Entonces, semánticamente el verbo es la palabra que expresa todo ello y nos puede indicar, ya que expresa eso, lo que les acabo de manifestar, expresa qué cosa? Acción, estado, pasión y también existencia. Ok, entonces, ese es el, digamos, esa es la definición semántica del verbo. Como sucede acá en estos ejemplos, si nosotros observamos aquí, ya, si nosotros observamos acá, dice, los niños, ahí está, los niños, vamos a ver qué nos informa el verbo. El verbo nos informa que los niños, ¿qué dicen? Los niños juegan, los niños están alegres y los niños aman la naturaleza. Entonces, ¿no? Entonces, juegan, están y aman son verbos que nos dan cuenta o que nos explican o que nos expresan lo que está haciendo el sujeto. ¿Ok? Ya, entonces, eso es el verbo, esa palabrita que expresa acción, estado, pasión, existencia. ¿Con respecto a quién? Con respecto al sujeto. ¿Ok? Con respecto al sujeto. Ya esa es la definición semántica. Ya lo hemos trabajado. Vamos entonces a ver ahora, inmediatamente, a trabajar el otro criterio, ¿ya? Vamos aquí. Acá está. Ah, ya. Esto también es el criterio semántico. Lo voy a pasar, ¿sí? Aquí está. Este es el criterio sintáctico. Acuérdense nuevamente, al empezar el año, hicimos las diferentes ciencias que estudian a nuestra lengua española. Y una de las ciencias que estudia la lengua española es la sintaxis. Entonces, la sintaxis tiene una visión del verbo, tiene un criterio. ¿Qué nos dice la sintaxis sobre el verbo?
Acuérdense que la sintaxis es la ciencia que estudia, la ciencia parte de la lingüística, ya, parte de la gramática. Nos dice que la sintaxis estudia la función que cumple cada palabra en la oración. Entonces, ¿qué función cumplirá el verbo en la oración? Eso es lo que nos va a decir la sintaxis. Entonces, el aspecto, el criterio sintáctico nos dice que el verbo es una palabra, ya, una palabra importantísima en la oración. ¿Qué papel cumple? Acá te voy a mostrar. Cumple la función de ser núcleo, observen, núcleo del predicado. Esa es la función que cumple el verbo dentro de la oración. Además que la sintaxis también me dice que el verbo o un verbo solo puede hacer una oración. ¿Ok? Ok, Oscar Ulloa. Un ratito, ahorita lo retrocedo, ¿ya? Oscar me pide que retrocede ¿no? El criterio semántico. Lo vamos a retroceder, ¿ok? Vamos a retroceder un ratito. Acá está. Este es el criterio semántico, ¿no? ¿Ok? Acuérdense, el criterio semántico nos dice, pues, que el verbo es la palabra que expresa eh, acción, pasión, estado, existencia, con relación al sujeto siempre, ¿ok? Ya. Profesor, la semántica nos dice cuál es el significado de las palabras, ¿no? Hijo, ¿qué me dices? ¿No te escuché bien? Que la semántica es, nos dice el significado de las palabras. Excelente, muy bien, Fabricio. Claro, la semántica es la ciencia que nos dice el significado, por supuesto. ¿Qué significa cada palabra, no? Eso nos dice la semántica. Por eso que acá en este, ¿no? En este PPT que le estoy mostrando, el criterio semántico nos dice el significado del verbo. ¿Qué significa el verbo? Ah, el verbo es una palabra que expresa acción, pasión, estado, existencia. ¿Ok? Mejor dicho, es la palabra que expresa el comportamiento del sujeto. ¿Cuál es el comportamiento del sujeto? El sujeto hace, ¿no? Acción, ¿no? Desarrolla pasión, estado y existencia, ¿sí o no? Entonces, eso es ¿no? El criterio semántico. Ahora bien, vamos a pasar al criterio sintáctico. Entonces, la sintaxis es la ciencia que se encarga de la oración, ¿ya? De la oración. Pero, ¿qué nos dice la sintaxis? También nos dice el papel que cumple cada palabra, tal como el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo, qué papel cumplen esas palabras dentro de la oración. Acuérdense, el sustantivo, ¿qué papel cumplía? La sintaxis nos decía que cumplía de ser el núcleo del sujeto. El pronombre, el papel que cumplía en la oración, que reemplazaba el nombre, también es núcleo del sujeto. Entonces, igual, ¿qué papel cumple el verbo? Ah, justamente eso es lo que te decía, ¿no? El verbo cumple el papel o la función de ser núcleo del predicado. Mejor dicho, al verbo siempre lo vamos a encontrar en el predicado. ¿Y cuál es su función? De ser núcleo del predicado dentro de la oración. Entonces, si yo tengo acá este ejemplo, observen acá, dice, las manos maravillosas de la abuela tejen. Entonces, ¿qué hago? Reconozco, aquí está, tejen es el verbo, porque me está indicando en primer lugar qué está haciendo el sujeto, tejen. ¿Quiénes tejen? Las manos maravillosas de la abuelita. Todo eso es el sujeto. Lo voy a encerrar
Ya lo voy a encerrar en rojo para que te des cuenta. Todo esto es el sujeto. ¿Ok? Todo esto es el sujeto. Ahora, dice, tejen. Todo tejen, solamente tejen va a ser el predicado. Ya, acá hay una pregunta. Eric me dice, profesor, tejen y adoran, ya, son acciones, ¿sí? Pero ¿por qué está eso? No es una acción, ¿por qué está ahí? Ahí ahorita vamos a ver, ¿ya? A ver. Dice, las manos maravillosas de la abuelita tejen. Tejen, ¿qué papel cumple en esta oración? Está en el predicado. Y en el predicado, como tú puedes notar acá, en este predicado, ¿qué papel cumple? Va a ser, aquí vamos a poner, a ver un ratito, va a ser núcleo, perdón, núcleo del predicado. Ese es el papel que cumple en la oración esta palabrita te. ¿Ok? Claro. Ahora veamos, dice acá. La abuelita está tejiendo. ¿Ok? Tenemos, la abuelita está tejiendo. Siempre, chicos, el verbo es importantísimo. ¿Por qué? Porque el verbo, es la palabra que nos permite reconocer el sujeto y el predicado. Miren, acá está, el verbo está. Este está, acuérdense, es un verbo copulativo. ¿Por qué se llama verbo copulativo? Porque necesita copular. ¿Qué significa copular? Unirse, juntarse con otra palabra. Ahí está con tejiendo. Tejiendo no es verbo, ¿ah? Es un verboide. Tejiendo no es verbo, es un verboide. Entonces, esta se junta con tejiendo para tener un significado completo, porque el verbo copulativo solo, solito, no tiene un significado completo. Por eso dice ahí, la abuelita está tejiendo. Este verbo está, indica, está tejiendo, por supuesto, indica la acción de la abuelita. Aquí vamos a tener acá que todo esto, a ver, que todo esto, la abuelita, es el sujeto. Y está tejiendo, ya, está tejiendo va a ser el predicado. En el predicado, ¿cuál es la palabra principal o fundamental? Aquí, la palabra principal que cumple el papel del núcleo del sujeto, perdón, del núcleo del predicado, va a ser este verbo, está. ¿Ok? Igual acá, mi abuelita adora, observen, mi abuelita adora, ya, acá está adora, lo voy a escribir así. Oh, adora, lo encierro en el cielo. Mi abuelita adora el tejido. Entonces, todo esto, lo que está aquí, encerrándolo, mi abuelita va a ser el sujeto. Adora el tejido. Este adora está diciendo la acción, en este caso, la pasión de la abuelita. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros vemos acá, ya, si nosotros vemos acá, mi abuelita es el sujeto y adora es el predicado. En el sujeto, el núcleo, jóvenes estudiantes, el núcleo, en el sujeto va a ser un nombre o un ser, es abuelita. Pero en el predicado, el núcleo no va a ser un ser, sino va a ser la acción de ese ser, adora. Entonces, aquí, adora va a ser núcleo del predicado. Y se cumple lo que te estaba diciendo, ¿no?
Entonces, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple? El verbo en la oración cumple el papel de ser núcleo del predicado. Y acá tenemos, ya más explicado. Observen acá. Marta recogió la ropa limpia en la tintorería. ¿Ok? Marta recogió la ropa limpia en la tintorería. Y miren, es importante que reconozcamos también el verbo. ¿Por qué? Porque nos permite reconocer el sujeto y el predicado. Porque a partir de ahí se empieza preguntando, acuérdense, para yo saber cuál es el sujeto y predicado, ¿qué hago? Reconozco el verbo. Una vez que reconocí el verbo, es recogió, ¿no? Le hago la pregunta al verbo. ¿Quién recogió la ropa limpia en la tintorería? ¿Quién? Marta. Marta sería acá está el núcleo, el sujeto, y también es el núcleo del sujeto. Y todo lo demás que tú observas ahí, recogió la ropa limpia en la tintorería, va a ser el predicado. Dentro de este predicado hay una palabra principal que sería el núcleo. Acá está el núcleo. Recogió, es el verbo. ¿Y cuál es el núcleo en el sujeto? Un nombre, pues, que sería Marta, el sustantivo. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice la sintaxis está bien. El verbo cumple el papel de ¿qué? Acá está. ¿De qué? De núcleo del predicado. De núcleo del predicado. ¿Ok? Pasemos inmediatamente a lo siguiente. Los núcleos verbales. Los núcleos verbales van a ser de tres tipos. Van a ser núcleos verbales de la forma simple, ¿ya? Forma simple, ¿cómo será? Ok, ahorita, Eric, voy a retroceder un ratito. A ver, acá está. Muy bien, ahora sí voy a pasar, ¿ya? Ok. Ok, Eric, muy bien. Vamos a pasar ahora sí. Acá está. Los núcleos verbales le decía que son de tres tipos. El núcleo verbal simple, porque solamente está estructurado de un solo verbo. Por eso se llama núcleo verbal simple. ¿Ya? Como sucede acá. Esa pareja, dice acá, esa pareja baila bien. Todo este es el predicado. El núcleo del predicado es baila. Acá está. Entonces, esta forma verbal que estamos presentando es simple. ¿Por qué? Porque solamente está formado por un solo verbo, por una sola palabra. Sin embargo, existe la forma compuesta del verbo. En este caso, el verbo va a tener la siguiente estructura. Vamos a encontrar un verbo haber, sobre todo el verbo haber conjugado, y un verboide. Esta es la forma compuesta. ¿Ya? Esa es la forma compuesta. ¿Ok? Miren acá. Esa pareja, A es el verbo. Pero acuérdense que bailado no es un verbo, es un verboide. Y los verboides son infinitivo, participio y gerundio, tres tipos de verboides. El infinitivo va a ser aquel, ¿no? Aquel que se parece al verbo, pero no es verbo, y que cuya terminación es ar, er, ir, lavar, beber, reír, escribir. Esos no son verbos, son verboides, ¿ya? Por eso se llaman infinitivos, porque no se puede definir el tiempo, el número, la persona, no. Entonces, bailado, comido, bebido, entristecido, van a ser también verboides, pero esos verboides se llaman participios. Y un participio está acá, junto con este verbo ha bailado. Entonces, si yo veo esta estructura, que está el verbo haber más el participio, porque este a no puede ir solo, necesita de un participio. Por eso se compone, se junta con el otro
y hace una forma compuesta del verbo. Entonces yo digo, ha bailado bien el tango. Ese ha bailado es un verbo compuesto. ¿Por qué? Porque se compone de dos palabras. Porque este verbo haber no puede ir solo. ¿Qué pasaría si yo digo, esa pareja ha bien el tango? ¿A qué? Ah, necesita de otra palabra y necesita de un participio, o sea, necesita de un participio de un gerundio o también de un infinitivo. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la forma compuesta del verbo. Y lo mismo hemos visto en el anterior ejemplo. Aquí. Aquí está. Miren, y te lo voy a demostrar acá. Dice, la abuelita está, este verbo está, también es un verbo copulativo que necesita de un participio o de un gerundio o de un infinitivo. Está no puede ir sola, no tiene significado solo, pero es verbo. ¿Pero de quién necesita? De este verboide. Está tejiendo, está comiendo, está lavando. Sino que tejiendo no podría conjugarse. Y está no podría estar sola porque no tiene significado completo. Necesita copular, unirse, juntarse con otra palabra para tener su significado. Por eso que se llama copulativo, ¿no? Está tejiendo. ¿Te das cuenta? En cambio, adora, normal, porque tiene su significado completo. Tejen, normal, porque tiene su significado completo. ¿Está bien? Vamos ahora sí a trabajar acá. ¿Ok? Ahora, existe también, chicos, esa es la forma compuesta. Ya tenemos la forma simple, forma compuesta. Y una de las formas compuestas también se llama la forma perifrástica. Se puede decir perifrástica o perifrásica. ¿Ya? ¿Qué significa la forma perifrásica? Es que existe una perífrasis verbal. ¿Qué será una perífrasis verbal? Acá te lo voy a presentar. Es sencillo, chicos, ¿ya? La perífrasis verbal tienen también una forma compuesta del verbo. Sí, una forma compuesta. Quiere decir que vamos a encontrar, la estructura de una perífrasis verbal es que vamos a encontrar un verbo auxiliar, que puede ser haber, ¿ya? Puede también encontrarse una preposición o conjunción. Ahora yo les digo, ¿qué será una preposición? Ya lo hemos hecho las preposiciones. ¿Qué será una conjunción? También hemos hecho las conjunciones. Por eso que cuando estamos entrando a estos temas, nosotros tenemos que tener conocimiento que es preposición, conjunción, que es sustantivo, pronombre, adjetivo, determinantes y todo eso, ¿ya? ¿Sí? Y luego de la preposición y de la conjunción viene el verbo auxiliar. Se le llama verbo auxiliar. Más que verbo auxiliar es un verboide. Acá te voy a poner mejor para que no te confundas, ¿ya? A ver, un ratito. Acá lo voy a borrar esto. Voy a borrar esto de verbo, ¿ya? Y te voy a poner aquí verboide, ¿ya? Acá está. Verboide. Acuérdense, verboide. Entonces, ya tenemos el verboide. ¿Ya cuáles son los verboides? Ya te vuelvo a repetir. Los infinitivos, todos los que terminan en ar, er, ir. ¿Ya? Los participios, ado, ido. Y los gerundios, ando, endo, yendo. Cantando, por decir, es un verboide gerundio. Llorando es un verboide. Durmiendo. Durmiendo es un verboide. Pero no son verbos, se parecen al verbo. ¿Saben por qué se parecen al verbo? Porque tienen una raíz verbal. ¿Ya? Tienen una raíz verbal, pero la desinencia no es verbal, por eso que no son verbos, son verboides. Por eso que muchos de nosotros confundimos el verboide con el verbo, pero no son lo mismo. Entonces ya tenemos esta estructura de una perífrasis verbal. Entonces,
Dice así. Dice así este ejemplo. ¿Ok? Este ejemplo nos dice lo siguiente. Suelo estudiar, miren, suelo estudiar todos los días. ¿Ok? Aquí es una perífrasis verbal. Suelo es el verbo. Pero miren, con quién se acompaña este verbo? Se acompaña con estudiar. Y estudiar, ¿qué pasa? Es un verboide. Estudiar no es un verbo. Pero ese suelo, que ¿no? Proviene de soler, ¿no? Es un verbo que necesita de otra palabra, necesita de un verboide para poder funcionar. Suelo estudiar. Ah, suelo estudiar es una perífrasis verbal. Igual acá. Debes confiar en mí. ¿Ok? Este debes confiar también tiene un verboide. Por lo que estos dos ejemplos son perífrasis verbales. ¿Ok? Ya, perífrasis verbales. Que, bueno, yo no tengo otro ejemplo. No tengo ahí otro ejemplo. No puse otro ejemplo, ¿ya? Pero no se preocupen. Si es que no ha quedado claro de estas perífrasis verbales, lo vamos a seguir trabajando luego, posteriormente, porque el verbo tiene, no solamente es una clase, el verbo es la palabra que tiene más accidentes gramaticales y por lo tanto tiene más estudio. Por lo menos tres clases del verbo vamos a hacer, ¿ya? Porque aparte digamos, del aspecto de definición, del aspecto de los accidentes, también vienen las clases de verbos, ¿no? Y hay buena cantidad de clases de verbos que también tenemos que comprender y saber. Muy bien, chicos. Entonces, ya, esto es con respecto, ya, con respecto al núcleo del verbo. Entonces, existen tres tipos. Núcleo será simple, un solo verbo, compuesto, cuando tiene ¿no? Esta forma de tener pues un verboide presente, y también la perífrasis verbal. Yo te voy a poner un ejemplo acá escribiéndote de otra perífrasis verbal, ¿ya? A ver, acá. Ahí está. Tienes que escribir rápido. Observen ahí. Tienes que escribir rápido. Es un ejemplo de perífrasis verbal. ¿Ok? ¿Quién nos decía hace un momento que una perífrasis verbal presenta un verbo auxiliar, ¿ya? Presenta una preposición y también un un verboide, ¿no? Ahí lo voy a poner al centro para que tú te acuerdas, un verboide. Entonces, si yo tengo este ejemplo, tienes, ahí está el verbo auxiliar, el verbo copulativo, tienes que, ese que es la conjunción, y escribir el verboide, todo esto tienes que escribir es una sola, que es el núcleo, es una perífrasis verbal. Debes de ir al colegio, por decir, otro ejemplo. Te voy a poner acá. Acá te voy a poner. Debes de ir al colegio. ¿Ok? Todo esto debes de ir al colegio también va a ser una perífrasis verbal. Observe acá. Si yo digo, debes, ahí está el verbo auxiliar, ¿no? Se supone que es el verbo auxiliar. De, ahí está la preposición, mira, ahí está la preposición. Ir, este ir es el verboide, ¿ya? Entonces, todo esto, lo que acabo de encerrar en el cuadrante, debes de ir, va a ser una perífrasis verbal. Debe ir junto. La perífrasis verbal no se puede separar. Y constituye
el núcleo de este predicado. Tienes que escribir, ese tienes que escribir, también va a ser una perífrasis verbal. Entonces, Profesor, ¿ya? Entonces existe la forma simple, la forma compuesta, ¿ya? Y dentro de la forma compuesta está la perífrasis verbal que acabo de mostrarte, ¿ok? el debes de ir al colegio también podría ser, o sea, ve al colegio, ve al colegio. Ve al colegio, pero ese ve, escúchame hijo, ve al colegio, ese ve, ¿ya? Es un verbo, no es un verbo auxiliar, ¿ya? Es un verbo que puede utilizarse solito. Yo digo, ve, y ya sabes, ¿no? Pero si yo te digo, debes, no. ¿Tienes qué? ¿Debes qué? Pero anda, ve. Ahí sí, o sea, que te vayas, ¿no? Que partas. Por eso te digo que las perífrasis verbales, ¿no? Se van a formar con verbos, ya sean copulativos o ya sean verbos auxiliares, ¿ya? Que necesitan precisamente de otra palabrita, que en todo caso serían los verboides infinitivos, participios o gerundios, ¿no? O gerundios, ¿ok? Ya, muy bien. Esto es con respecto a los núcleos verbales. Ahora sí vamos al aspecto morfológico del verbo. ¿Qué nos dice el criterio morfológico sobre el verbo? Acuérdense que la morfología es la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras. ¿Sí? Entonces, la morfología, ¿qué nos dirá sobre la estructura interna del verbo? Esto es lo que nos dice. Vamos a ver acá. Nos dice que el verbo es una palabra, ¿ya? Variable. Es una palabra variable. ¿Por qué será variable? Porque sufre cambios. Porque tiene accidentes gramaticales. Sí, ¿cuáles serán los accidentes gramaticales del verbo? Acá los tenemos. Número, persona, tiempo y modo. Esos son los accidentes gramaticales del verbo. Por eso que la morfología no dice, el verbo es la palabra la más variable, ¿ya? Es la palabra variable, ya que tiene accidentes gramaticales, sufre cambios para expresar número, persona, tiempo y modo. ¿Y dónde voy a encontrar esos cambios? En la parte final del verbo. Miren, acá dice desfilará. ¿Ya? Desfilará. Este es un verbo. La terminación del verbo nos indica que esta palabra es variable. Nos indica los accidentes del verbo. La parte final. ¿Cuál es la parte final de este verbo? A. A es la parte final. Entonces, esta A nos indica ¿qué cosa? Nos indica que tiene número, persona, tiempo y modo. Desfilará. ¿Qué tiempo es? Desfilará. Es el tiempo pasado. ¿Desfilará? No, es el tiempo presente. No, es el tiempo futuro, ¿sí o no? ¿Desfilará? ¿Acaso ya desfiló? No. ¿Me está desfilando? No. Desfilará. El tiempo recién va a desfilar, ¿sí o no? Es el tiempo futuro. Profesor, ya, bueno, desfilará es el tiempo futuro. Pero ¿qué persona será? Claro, muy bien, Rodrigo, es futuro. Pero a este desfilará, ¿se le puede poner alguna persona? Claro, ¿será? ¿Yo desfilará? ¿Tú desfilará? ¿O él desfilará? Él Él, desfilará, la tercera persona del singular, desfilará. Entonces sí puedo encontrar la persona de este verbo. Y el número también. Ya le dije hace un momentito, el número es singular porque una sola persona realiza la acción verbal, desfilará. ¿Y el modo? ¿Qué modo? Este desfilará
Es un modo indicativo porque nos está expresando la acción como un hecho real. Entonces, esta A que te he mostrado yo en este verbo, esta A, es ¿qué cosa? Es la desinencia. Esa desinencia es la parte interna pues, de este verbo. Esa desinencia nos indica número, persona, tiempo, modo. O sea, esa desinencia nos indica que el verbo es una palabra variable. Es una palabra variable que sufre Ahí, modificación. ahora en desfilo sería la raíz verbal, sería desfil, ¿no? Claro, a ver, vamos a ver. Nos dice desfiló. Vamos a ver acá, hijo, ¿ya? Tenemos desfiló. Ahí está. Claro. Entonces, ¿qué hago con esta desfiló? Lo convierto en infinitivo, en un verboide. Desfilar. Le anulo ar y queda desfil. Una vez que yo tengo desfil, acá está desfil, mi desinencia va a ser la O, nada más. Esa O me indica qué cosa? Número, persona, tiempo, modo. Esa O. ¿El resto qué es, profesor? El resto es la raíz. Acá, si yo lo subrayo esto, desfil, ¿no? Eso va a ser la raíz. Igual acá, desfil, eso va a ser la raíz. ¿Ya? Esa es la raíz. ¿Ok? Entonces, la raíz, como usted ve, no cambia. ¿Qué cambia? Sí, las desinencias. Pero estas desinencias, ¿qué te indican? Ya te dije nuevamente, número, persona, tiempo, modo. ¿Ok? Eso es con respecto al aspecto morfológico del verbo. Ahora vamos rapidísimo a ver justamente lo que estábamos haciendo hace un momentito. La estructura del verbo. Ya hemos terminado la definición. Ah, por supuesto, que faltaba la definición lexicológica del verbo, que no te lo hice. La lexicología también es otro criterio. Nos dice que el verbo es la palabra de inventario abierto. ¿Por qué es una palabra de inventario abierto? Porque a su raíz se le pueden agregar desinencias y que van a formar nuevas palabras. Y ahora te lo voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Hasta las 10:40. Muy bien, Fabricio. Entonces tengo que tomar mis precauciones. Hoy me quedan solamente 20 minutos. Tengo que correr un poquito más, ¿ya? Entonces, vamos acá a la estructura verbal. La estructura verbal. Todo verbo, chicos, todo verbo va a tener la siguiente estructura. ¿Cuál es la estructura del verbo? Va a tener la raíz y también va a tener las desinencias. Esa es la estructura del verbo. O sea, el verbo tiene raíz y también tiene desinencias. Justo lo que te decía. La raíz es la palabra principal, perdón, es la parte principal del verbo. En la raíz está mayormente el significado de la palabra, el significado del verbo. En la desinencia, ¿qué tenemos? En la desinencia tenemos el tiempo, lo que hemos visto, tenemos la persona, tenemos el número y también tenemos el modo. Eso tenemos en la desinencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a encontrar la raíz de un verbo? Ahí viene la pregunta. Es sencillísimo, jóvenes. Miren, todo verbo va a tener, ya te dije, la raíz y su desinencia. Pero ¿cómo encontrar la raíz de un verbo? Es sencillo, chicos. Facilísimo. Y acá te lo vamos a explicar. Yo tengo el verbo, mire, cantaba. Este es el verbo, ¿ya? Cantaba. De cantaba, ¿cuál será la raíz? ¿Cuál será la raíz de cantaba? ¿Lo sé? Si no lo sabes, es sencillo. Mira, cantaba, ¿qué hago? Lo convierto en infinitivo. Mejor dicho, lo convierto en un verboide infinitivo. Cantaba lo convierto en cantar. ¿De dónde procede? De cantar.
Entonces, una vez que ya convertí cantaba a cantar, ¿qué anulo? Anulo la terminación verbal. Ar. Entonces, lo que me queda es can. Esa es la raíz. Por eso que acá la raíz que te muestran acá es can. ¿Ok? Igual, nuevamente otro verbo. Yo tengo el verbo vendieron. Todo este es el verbo vendieron. Todo este es el verbo vendieron. Entonces, vendieron lo convierto en infinitivo. Acá está. Vender. A vender, ¿qué hago? Le anulo la terminación verbal. ¿Cuál es la terminación verbal de este infinitivo vender? Es er. ¿Y qué me quedó? Ven. Esa es la raíz. Por eso que acá la raíz va a ser ven. ¿Está fácil, sí o no, chicos? Facilísimo. Acá tengo un mensaje. Ok, ok, Eric, no hay problema. Luego tenemos otro verbo. Partiremos. Partiremos. Ya, es otro verbo. Acá está. Partiremos. Este es el verbo. ¿Qué hago con partiremos? Lo convierto en infinitivo. Partir. Acá está partir. Una vez que lo convertí en infinitivo, anulo la terminación verbal. ¿Cuál es la terminación verbal? Ir. Entonces, ¿qué me queda? Par. Esta esta parte que acabamos de subrayar es la raíz. Entonces, chicos, ya, aquí tenemos inmediatamente la raíz del verbo indica o expresa el significado mayor del verbo. Y ya hemos encontrado la raíz. Pero profesor, ya, bueno, voy a borrar esto. Si hemos encontrado la raíz del verbo cantaba, que es can, ¿qué será aba? Todo esto que está acá. A, aba, van a ser las desinencias. La Y en ese confusión. momento, ¿qué te dije? Que las desinencias van a indicar los accidentes gramaticales del verbo. Tiempo, número, modo y persona del verbo. Si yo digo cantaba, ¿qué persona es? Él cantaba. Ahí está. Yo, tú, él, la tercera persona. ¿Singular o plural? Singular. ¿Te das cuenta? Yo cantaba. ¿Qué modo? Indicativo. Él cantaba. Jóvenes, ¿qué tiempo? ¿Presente, pasado, futuro? Presente, ¿no? Pero también por ahí puede ser pretérito, ¿no? Sería él cantó el pretérito pasado, ¿no? Pero él cantaba es presente. Entonces, ese aba nos da ya esa desinencia, así se llama, desinencia nos da los accidentes gramaticales del verbo. Igual acá vendieron. Ya sabemos que ven es la raíz. Y todo esto es la desinencia. La desinencia, nuevamente te explico, indica el tiempo, el número, el modo y la persona del verbo. Igual acá partiremos. Ya sabemos que par es la raíz. Y todo acá, iremos, es la desinencia que indica los accidentes gramaticales del verbo. Vamos a ver acá inmediatamente la otra desinencia. Oh, perdón, la otra diapositiva. Entonces, ¿la raíz qué será? A la raíz también se le conoce como lexema. Chicos, acuérdense. Es llamado raíz, lexema, y también se le conoce como radical. Cuando tú, por decir algún texto, te digan, muestre la radical del verbo, ya sabes cuál es, la raíz o lexema, ¿ya? Entonces, la raíz o lexema es la parte que nos informa, nos dice sobre la acción, el estado, el proceso al que el verbo se refiere. ¿Ya? La raíz.
nos dice el significado principal del verbo, ¿ya? Y las desinencias, ¿qué nos indicarán? Ya le dije, los accidentes gramaticales. Miren acá. Tengo la palabra cantábamos o cantaste. Voy a escribir acá. Aquí voy a escribir cantaste. ¿Está bien? Cantaste. Listo. Entonces, cantaste es un verbo. Lo convierto al infinitivo cantar. Ahí está, cantar. Cantar le anulo la terminación verbal. Ar. ¿Qué me quedó? Can. Esta es la raíz. Can. Entonces, este verbo se va a llamar regular. ¿Por qué? Porque mantiene la raíz a lo largo de toda la conjugación. Ahí está. Canto, cantas, canta, cantaste, cantaré, cantamos, cantan, canta, cantó, cantaste, todo va a ser la misma raíz. Igual acá, si yo digo, preguntaste, lo convierto en infinitivo, sale preguntar, ¿sí o no? Le anulo la terminación verbal y la raíz va a ser pregunta. Igual, volvimos, lo convierto en infinitivo, volver, le anulo la terminación y la raíz de volvimos a ser vol. Descubrimos, es un verbo, lo convierto en infinitivo, le anulo la terminación verbal y me sale descubrir. ¿Ya? Descubrir. Este va a ser la raíz del verbo. Entonces ya sabes, ¿ok? Cómo se encuentra la raíz y cómo serán las desinencias. Ahora sí, rapidito, vayamos a los accidentes gramaticales del verbo. El primer accidente gramatical del verbo es el número. Existen verbos que están en número singular y verbos que están en número plural. Escúchame, singular y plural. Cuando la acción lo realiza una sola persona, el verbo es singular. Pero si lo realizan varias personas, el verbo es plural. ¿Ya? Entonces, aquí, en este accidente gramatical, el número de la acción verbal puede ser realizado por uno y el plural realizado por varios. Entonces, el número está en relación también a la persona gramatical. ¿Ok? Y las personas gramaticales son la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. No hay más personas gramaticales. Pero eso sí, las personas gramaticales del singular son yo, tú, él o ella, ¿no? Y en el plural, la primera persona del plural va a ser nosotros, vosotros también puede ser ustedes, ellos o ellas. Esas son las personas y el número del verbo. Entonces yo digo, comí, escúchame, comí, ese verbo, comí. ¿En qué número y persona está comí? ¿Qué número? ¿Qué le puedo añadir a comí? Yo comí. Ah, entonces, miren, yo comí. Es yo comí. Entonces, yo está en la primera persona y el número singular. ¿Qué pasaría si yo digo viajamos? Viajamos. ¿Qué persona le puedo agregar a viajamos? Nosotros o nosotros. La Excelente. primera persona. Nosotros viajamos. Entonces, nosotros está en la primera persona, pero del plural. Nosotros viajamos. Y luego yo puedo decir, corren, corren. ¿Qué persona gramatical le puedo añadir a corren? Ellos corren. Ellos corren. Oh, excelente. Ellos. Entonces, corren va a ser un verbo que
está en la tercera persona y en plural. Ellos corren. Pero por ahí alguien me puede decir, profesor, pero también se puede decir ustedes corren. Ah, claro, ese verbo, corren, se presta también entonces para la segunda persona, porque acuérdense, acá en vosotros puede ser ustedes, ¿no? El verbo puede ser ustedes corren. A ustedes. Entonces ese verbo también puede ser a segunda persona, pero el plural sí siempre. ¿Ok? Hay algunos verbos que tienen esa naturaleza, ¿ya? Entonces, yo digo, escribe, escribe. ¿Qué persona y número estará ese verbo? Escribe. ¿Puede ser la primera persona? ¿Yo escribe? No. ¿Tú escribe? Aquí sí, Él. ¿no? Tú escribe, como una orden. Pero más le cae él escribe o ella escribe. Este verbo, entonces, está en la tercera persona del singular. Acuérdense, ¿ah? ¿Ya? Los verbos pueden tener el número singular o plural y las personas primera, segunda y tercera persona. Si a un verbo no le puedes poner, o a una palabra no le puedes poner las personas gramaticales, no es verbo. Por eso cuando yo digo leer, leer, tú puedes decir, profesor, leer es verbo. A ver, pone la persona gramatical del verbo. Yo leer, tú leer, él leer, nosotros leer. No, no se puede. No se puede. Igual con los, ese es el infinitivo, igual con los participios. Yo puedo decir comido. Comido no es verbo, porque le puedo poner una persona gramatical, yo comido, tú comido, él comido, nosotros comidos, ustedes comido, no se puede. Ah, no es verbo. El verbo necesariamente necesita que tú le pongas una persona gramatical y que encaje y que haya una correspondencia, una situación lógica. ¿Está bien? Acá está la primera persona, que es la que habla, yo avanzo, nosotros avanzamos. Segunda persona, ¿a quién se habla? Tú avanzas, vosotros avanzáis o ustedes avanzan. Y la tercera persona, aquella de quién se habla. ¿Ok? Ella avanza, él avanza. O ellos avanzan o ellas avanzan. ¿Ya? Esto con respecto a la persona del verbo. Vamos aquí, chicos. Ya, esto ya lo decimos. Vamos ahora sí al tiempo verbal. El tiempo del verbo nos indica precisamente eso, ¿no? Es de cuándo se realiza la acción verbal. Es el tiempo en la cual la acción verbal hace que desarrolles precisamente esa acción. Entonces los tiempos del verbo pueden ser pretérito, acá está, miren, pretérito, llamado también pasado, si la acción pasa antes, ¿no? Decimos que es pasado, cuando ya tú hiciste o realizaste la acción. Pasado o pretérito, no te vayas a olvidar. Presente, si la acción sucede ahora mismo. Si está ocurriendo ahora, ese es presente. Y futuro, la acción todavía no ocurrió, pero va a ocurrir. Ese es el futuro. ¿Ya? La acción va a ocurrir después. Entonces, el tiempo del verbo va a ser pretérito, presente y futuro. Yo digo, pretérito, lavé. Ah, ya es pasado tu pretérito. Presente, lavo. Futuro, lavaré. ¿Te das cuenta? Esos son los tiempos del verbo. Y vamos acá rápido. A los modos del verbo. Chicos, la lengua española presenta 4 modos del verbo. ¿Y qué serán los modos? El modo verbal nos indica, chicos,
nos indica sobre la actitud del hablante frente a la acción del verbo. O sea, ¿qué actitud tomo ante el verbo, ante la acción? Yo digo, lava. La actitud que tomo es la de ordenar, ¿sí o no? Esa es una actitud, lava. Ese verbo está en una actitud imperativa. Pero ¿qué pasa si yo digo, ojalá lave? Esa es otra actitud. Eso va a ser una actitud subjuntiva. ¿Está bien? Tú lavarías. Esa es otra actitud. No lo has hecho, pero lo puedes hacer. Ella lavaría. Esa es otra actitud. Y tenemos la B. Esa es otra actitud, que es el modo indicativo. Porque nos está diciendo la acción como un hecho real. Entonces, los modos verbales o los modos del verbo nos indican las actitudes o modos del hablante ante la acción verbal. ¿Ok? Ante la acción verbal. Claro, ahí viene la tarea. Entonces, uno de los modos verbales van a ser el modo, o va a ser el modo indicativo. ¿Qué expresa el modo indicativo? Chicos, indica un hecho real. Solamente el modo indicativo nos informa de lo que está ocurriendo. Acá dice, informar de la acción del verbo como una acción real. O sea, solamente el modo indicativo da a conocernos, da a conocer la acción verbal como un hecho real, objetivo. Por eso indica la acción o nos informa la acción. Por decir acá, mi padre es dentista. ¿Quién me dijo este modo? Solamente me informó que su papá era dentista. Hoy es lunes, también es un modo que indica o informa que hoy es lunes. ¿Ya? Pero hoy no es lunes, pues hoy es miércoles. Entonces, el modo indicativo, ¿qué pasa? Indica o comunica hechos reales, concretos, informaciones. He recibido tu carta, es el modo indicativo. Mi hijo come mucho, ese es el modo indicativo. Ella trabajó mucho, también. Ustedes tendrán exámenes, también. La llamaron para el concurso, también. Esos son los modos indicativos del verbo. Indican la acción como un hecho real, nos informan de la acción, nada más. Luego tenemos el modo imperativo. ¿Qué indicará el modo imperativo? Su nombre lo dice, una orden, un mandato, ¿ok? Modo imperativo. Nos dice una orden, ¿ok? Lava, cocina, limpia tu cuarto, haz tu tarea. Esos son los modos imperativos. Hay una persona que manda y otra que obedece. ¿Qué modo me puse yo? Chicos, deben hacer la tarea. Estoy dando una orden, una instrucción. Acá, mire, la mamá le dice, ya no veas televisión, anda a tu cuarto. O la otra mamá le dice con más criterio, le dice, hijito, pórtate bien. Un consejo. Como también, ven pronto, hijito, ayuda a tu hermanita, estudia mucho, no te mojes, te vas a resfriar. Ah, y por supuesto, no solamente son órdenes, también son ruegos, súplicas y consejos. Chicos, por favor, estudien. Ah, ese es ¿no? Es un consejo, ¿no? Que el bien es para usted. Una súplica, por favor, dame un sencillito, papá. Ese es el modo imperativo, ¿ya? Y luego tenemos, rápido acá, tenemos el modo, ahí está, estos son, ¿no?, los usos del modo imperativo. Recomendar, aconsejar, dar instrucciones, ordenar, mensajes publicitarios, ¿no? Camina durante 30 minutos, lávate bien las manos,
estudia mucho, esos son los modos, ¿no? O los usos del modo imperativo. ¿Ok? Profe, son las 10:44. Muy bien. Entonces, con esto estamos terminando. Y, por supuesto, chicos, ya me salgo acá. Ya, este es el modo subjuntivo. Solamente con esto, 2 minutitos. El modo subjuntivo, ¿qué me dice? Nos indica como probables, ya, la acción. El modo subjuntivo viene de nuestra subjetividad. Hay deseo, hay miedo, hay temor. Y también hay duda. El modo subjuntivo nos expresa duda. Por eso siempre presentan estas palabras de quizá coma, tal vez haya comido, ojalá viaje bien, quisiera una bicicleta. Esos son los, ¿no?, ejemplos del modo subjuntivo. Indican miedo, temor, incertidumbre, duda. Y el modo potencial, que indica una posibilidad que se puede realizar. Por eso casi todos los, ¿no?, los verbos del modo potencial o condicional tienen esta terminación: ia, ias o ian. Yo digo, ya habría terminado la clase si el profesor no se demora. Él escribiría una carta. Yo dejaría el aula. Entonces eso va a ser el modo potencial o condicional. Chicos, gracias. Y nos estaremos viendo. Profesor, la página 9 es la tarea, ¿no? Así es. No se olviden hacer la tarea ya, por favor. Profe, Profe, ¿cuál es no la tarea? se olvide subir la acción de subir la tarea. La tarea no se olviden. Lo voy a abrir la plataforma para que suban la tarea, por favor. Modo imperativo. La es la página 5, las 6, No, la 9, 7. la página 9. El reto. El reto nomás, el reto.